al 4. Gloria a Jesús, le damos gracias al Señor. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por nuestra hermana Wendy, que también está con nosotros. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por ello. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Génesis capítulo 6, del versículo 1 al versículo 4. Vamos a estar leyendo. El tema que vamos a estar estudiando es seres espirituales. Y vamos a hablar un tema, siempre hemos dicho, quizás el otro día estuvimos tratando, hermano, el año pasado, acerca de este tema. Quizás tomamos una semana para poder hablar un poco de lo que está sucediendo. Muchas veces no se habla de esto porque se cree ciencia ficción, pero esto es más real que muchas cosas que en realidad no son reales. Vamos a estar hablando acerca de ello, de los seres espirituales. ¿Usted cree en ellos, verdad? Claro que sí, existen. La vida no es solamente acá en la tierra, hay vida fuera de la tierra también. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo al versículo 4, capítulo 6, versículo 1 al 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice el versículo 4: habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor amado. Le damos, Padre, porque usted nos ha concedido este privilegio de honrar, de glorificar su nombre. Gracias le damos, Señor amado, en esta hora. Gloria al Señor. Le alabamos, le bendecimos. Gracias, Padre Celestial, por la bendición que usted nos ha dado. Gracias por el pueblo que está presente. Gracias por todos los hermanos, Señor, que estamos reunidos, Señor, en este lugar. Oh Dios bendito, hemos alabado su nombre, hemos cantado, hemos glorificado, Señor, su nombre, Padre, a través de la alabanza, la adoración, la oración, Padre eterno. En este momento es el tiempo de su palabra y esperamos que usted hable a nuestras vidas, que esta palabra llegue y penetre a lo más profundo de nuestro corazón, que redarguya, Padre, hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, si hay algo que está estorbando nuestra vida espiritual, sea cortado con su palabra, Señor amado. Se lo pedimos, Padre, en esta hora. Gracias por su bendición. Gracias por este privilegio, gracias por este momento, Señor amado, en el cual adoramos su nombre. Háblenos, Señor amado, guíenos, exhórtenos a través de su palabra, consuélenos a través de ella, Señor amado. Oh Dios bendito, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Seres espirituales. Gloria a Jesús. Yo decía que íbamos a hablar de un tema quizás poco común escucharlo, pero es bueno siempre estudiarlo, hermano, porque esto es real acerca de lo que se le llama extraterrestre. ¿Amén? Y la palabra extraterrestre es algo que ha tenido vida fuera del planeta Tierra. ¿Amén, hermanos? Esa palabra significa fuera de la Tierra. ¿Amén? Ahora, si usamos la palabra extraterrestre, basada en lo que la Biblia dice, un ángel es un extraterrestre porque tuvo vida fuera de la tierra. No es de esta tierra. Eso significa la palabra extraterrestre. Pero está la palabra ovnis, que es objeto volador no identificado. Amén. Antes nada más se especulaba acerca de ellos. Antes había muchos comentarios, muchos cuentos acerca de ello, pero ahora estamos viendo la realidad de las cosas que están pasando. Amén, hermanos. Avistamientos, testimonios de gente, ¿verdad? Testimonios reales de personas que han tenido encuentros con esto que ellos le llaman extraterrestre o ovnis,
visto objetos volando que ellos desconocen. Amén, hermanos. Parecía curioso en este tiempo de las elecciones que hubieron en este país que la mujer que iba, ¿verdad?, como candidata a la presidencia, prometió que una de las cosas que iba a hacer ella al llegar al gobierno era descubrir todo lo que el mismo gobierno estaba ocultando. Y eran promesas que ella estaba haciendo, ¿verdad? Acerca de ello hemos visto algunas personas muy importantes en la ONU hablar acerca de esto y de los Illuminatis, que son los que gobiernan, o el diablo a través de ellos, el mundo entero. Amén, hermanos. Y mujeres importantes, hombres importantes, que quizás si cualquiera de nosotros diera un testimonio así, nos llamaran locos. Pero una persona preparada en su sano juicio, persona importante, hablar y decir que en los gobiernos y detrás de todo lo que se conoce como Illuminatis hay seres que no son humanos, testifican ellos. ¿Amén? Y nosotros entendemos bien acerca de ello, porque la Biblia lo dice. ¿Amén? Hay seres espirituales. Así como hay ángeles, hay demonios. Así como Dios existe, existe el diablo también. Amén, hermanos. Y así como podemos ver o tener experiencias con ángeles, también hay experiencias con demonios. Amén, hermanos. No sé si a usted le parezca raro, pero es bueno que se informe a través de la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, si usted estudia o ha estudiado la Biblia, ha visto en el Génesis, cuando Dios creó al hombre, aparece un ser que estaba ahí en ese lugar, llamado la serpiente antigua, como le llama el libro de Apocalipsis, que es la serpiente que aparece. Yo quiero que vayamos al Génesis capítulo 3. Capítulo 3, versículo. Vamos al capítulo 2, por favor. Versículo 25. Y luego vamos al capítulo 3 y versículo 1. Usted me dice ya que lo tengamos para leerlo juntos. Por ejemplo, acá está hablando cómo Dios estaba haciendo la creación de la mujer, sacando la costilla del hombre, lo cerró su costado y de la costilla hizo una mujer. ¿Verdad que nosotros entendemos bien esto? La Biblia lo dice. Dice acá, y estaban ambos desnudos. Después que le llevó la mujer al hombre, ellos estaban ¿cómo? Desnudos. Y no se avergonzaban. Eso dice la Biblia. Entonces, pero cuando Dios termina esto, en el capítulo 3, enseguida aparece algo. Yo quiero que vayamos ahí, por favor, capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una pregunta. Amén. Ahora, entre todo el relato que se da de la creación, no se menciona en cierta manera o directamente a este personaje. Amén. Que toma control de la serpiente para hablarle a la mujer. Pero cuando leemos Apocalipsis, nosotros entendemos quién es el que está hablando a través de la serpiente. ¿Verdad que sí? Que es el mismo diablo. Amén, hermanos. Entonces, este ser estaba en la tierra. Dios estaba creando todo. Algunos dicen que fue el primer habitante que la tierra tuvo. Otros dicen que fue, ¿verdad?, enviado o derribado del cielo después de la creación. El asunto era que estaba ahí en el huerto. Amén, hermanos. Lo dice la Biblia. ¿Usted lo cree? Estaba ahí. Y estamos hablando de un ser espiritual. Amén. De un ser espiritual. Y los hombres han venido relacionándose, o la humanidad ha venido teniendo relación con seres espirituales desde el principio de la creación. Y hay algo que también nos llama la atención, es que nosotros somos seres espirituales. La Biblia dice que Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Y estos términos, según el significado hebreo, no está hablando en lo físico. Si usted ve, no todos nos parecemos. Somos diferentes. Pero entendemos, hermanos, que todos somos hechos a imagen de Dios. Hablando del punto espiritual, no del físico. Amén, hermano. Somos a imagen y semejanza de Dios en lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Usted entiende, hemos estudiado acerca del diablo, cómo es que el diablo existió y cómo es que Dios lo creó al principio, no siendo diablo. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo se reveló? La palabra de Dios lo enseña.
Ven, hermano. Ezequiel habla de él, Isaías habla de este personaje, del querubín, le llaman, lucero de la mañana, le llaman, ¿verdad?, en otra porción de la Biblia. Se revela, y no solamente él, sino que hay una multitud de ángeles también que se unen a la rebelión. Y estos, la Biblia dice que fueron lanzados del cielo. Amén, hermanos. Llegan, se quedan, porque la Biblia dice, hermanos, que el enemigo, hay espíritus que operan en el aire. El apóstol Pablo, en el capítulo 6, del versículo 10 en adelante, cuando habla de la guerra espiritual, usted nota ahí de seres que operan en los lugares celestes. Amén. Son reales. Ejemplo, nosotros vemos con Daniel, cuando él estaba orando, el ángel traía la respuesta, pero el príncipe de Persia se le impedía, y no era un hombre, porque un hombre no va a estar peleando con un ángel. Más en el aire, en el cielo. Amén, hermanos. Venía con la respuesta, pero dice que se le interpuso el príncipe de Persia, y luego dice, yo tengo que regresar porque el de Grecia se va a levantar también. Y Miguel tuvo que llegar ahí, a esa pelea. Y hay una guerra espiritual. Ahorita mismo, nosotros estamos en medio de una guerra espiritual. Muchas personas quizás no entiende esto, no comprende estas cosas, pero estamos rodeados y estamos en medio de una batalla espiritual. Tenemos un enemigo espiritual que nos está atacando día y noche. En todo momento está buscando una oportunidad nada más para poder destruir nuestras vidas. Y nosotros debemos de estar conscientes acerca de estas cosas. Amén, hermanos. Regresamos, por favor, al capítulo 6. Gloria a Dios. Dice el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron, ¿quiénes? Esa palabra en el hebreo, la palabra hombre, es Adán. Amén, hermano. Cuando comenzaron los Adán, palabra hombre, esa palabra es Adán en el hebreo. Y luego sigue diciendo la Biblia, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacían hijas a los Adán, a los hombres. Amén. Dice el siguiente versículo, que viendo los hijos de Dios, aquí hay una diferencia, porque una cosa son los hijos de los hombres en estos versículos, o el hombre mismo, y otra cosa son los hijos de Dios. Esta palabra en el hebreo es Ben Elohim, y no se está refiriendo a un ser humano, se está refiriendo a un ser espiritual. Entonces entendemos nosotros que viendo los hijos de Dios, que entendemos que son los ángeles caídos, los ángeles que fueron derribados del cielo, enviados, que estuvieron donde están, operando muchos de ellos en este momento en la tierra, otros se mueven en los aires y otros están encerrados en prisiones. La palabra de Dios dice que hay un abismo y este abismo es una prisión. Recuerde que al diablo, cuando Cristo venga y nosotros vengamos con él, después terminando los 7 años de tribulación, descendemos con Cristo, ¿verdad? Y en ese momento, en el periodo, que comienza el periodo de los 1000 años de Cristo, o reinado de Cristo en esta tierra, al diablo también se le va a encerrar. ¿A dónde? En el abismo. Recuerde, allá en Lucas también habla acerca de esto, cuando aquel hombre, el endemoniado de Gadara, como se conoce, amén, hermanos, usted sabe la historia de este hombre, cómo para demonios. De tal manera que la Biblia dice que sucederán tiempos en la tribulación cuando el abismo será abierto. Amén. Y salen del abismo como langosta, presenta el mundo físico. Dios es real y lo creemos. El diablo es real y lo creemos también. Lo único que Dios es el Todopoderoso. El diablo está vencido. Cristo lo ha vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y esta palabra, hijos de Dios, o Ben Elohim, se encuentra también, por ejemplo, si hablamos de un libro más, porque pudiéramos encontrar mucho más en la Biblia, pero si hablamos del libro de Job, también encontramos esta porción. Si usted gusta, ir al capítulo 1, por favor.
Y vamos a ir a Job, capítulo 1, versículo 6. Luego Job, capítulo 2, versículo 1. Primero 1, 6. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Sí lo tenemos? Vamos a esperar que lleguemos aquí a la pantalla. Versículo 6. Dice la palabra: un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes? Los Bena Elohim. Ben o Bena Elohim. Y esto, vuelvo a decir, significa esto: hijos de Dios, seres espirituales. Amén, hermanos. Amén. Entre los cuales vino Satanás. Capítulo 2, versículo 1. Vayamos ahí, por favor. Capítulo 2, 1. Dice: aconteció que otro día vinieron ¿quiénes? Esta misma expresión es la que se encuentra en el Génesis capítulo 6. Así es que no puede estar hablando ni de los hijos de Seth, que se consideran que estos son los hijos de Dios porque fueron los primeros adoradores en la tierra que menciona el Génesis. Pero no está hablando de ellos porque el término no está hablando de un ser humano. Amén, hermanos. Si no está hablando de seres espirituales. Ahora la pregunta es: ¿quiénes más pudieran haber estado ahí? Los ángeles de Dios no fueron. Los ángeles caídos, sí. Porque la Biblia registra de que Dios creó a los seres humanos y la vida que hay en la tierra, y creó seres espirituales que tienen vida. De ahí, más nada, la Biblia no enseña de que Dios haya creado vida en otro planeta. No lo enseña la Biblia. Amén. Así que no podemos decir más allá de lo que la Biblia dice. Si la Biblia calla, tenemos que callar. Si la Biblia habla, tenemos que hablar. Amén, hermanos. Entonces, vemos esto, ¿verdad? Y podemos poner también ejemplo cuando la Biblia dice en la creación, que dice que los hijos de Dios aplaudían cuando Dios estaba creando el universo. Y la pregunta es: ¿quiénes son esos hijos de Dios? Si los seres humanos todavía no habían sido creados. Está hablando de los ángeles, los hijos de Dios. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ir avanzando, porque el tiempo también lo va a decir. Más adelante nosotros encontramos ahí en la Biblia, por ejemplo, sigamos leyendo el Génesis 6. Gloria al Señor. El versículo 2 dice, Génesis 6, 2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, diferencia, ¿verdad que sí? Eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, el hombre. Amén. Él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora aquí, note usted lo curioso de este versículo 4. Dice, el versículo 4, habían gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Verdad que sí? Y también después, antes de llegarse y después de llegarse. Amén, hermanos. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La genética humana comenzó a distorsionarse porque Dios no creó gigantes. Amén. La genética humana comenzó a distorsionarse y ese era el propósito del enemigo. Recuerde que cuando estos gigantes nacieron tenían en cada mano ¿cuántos dedos? 6. En cada pie ¿cuántos dedos? Y Dios no los creó así. En la numerología bíblica el número 5 es un número completo. Entonces Dios nos dio 5 dedos en cada mano representando lo completo. Amén, hermano. Entonces el enemigo quiso distorsionar. ¿Por qué? Porque ya había una promesa de Dios. ¿Cuál fue? Que de la simiente de la mujer. Amén. Esa simiente, y habla de la simiente de la serpiente, que le dice, tú le herirás en el calcañar y ésta te aplastará la cabeza. Sabía que había una promesa de redención, de salvación. Amén, hermanos. Y el enemigo, como no sabe el futuro, no lo conoce. El único que conoce el futuro es Dios. Y para Dios lo que viene,
que para nosotros es futuro, él ya estudia porque él ya lo conoce. Amén, hermanos. Pero el enemigo no. El diablo no. Entonces, como le había prometido que de la simiente de la mujer iba a nacer ese Salvador, él pensó que era Abel. Y usa al hermano, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Caín, para matar, porque creía que ese iba a ser el Salvador y tenía que quitarlo. Pero se equivocó. El hombre era justo, dice la Biblia, pero se equivocó. No era. Y si usted ve en la genealogía de Jesús, el diablo quiso meter su mano para distorsionar también la genealogía. Porque en la genealogía de Cristo hay sangre gentil. ¿Amén? En toda la historia, cuando usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta, por ejemplo, si hablamos de Ruth, Ruth no era judía, pero en la genealogía de Cristo aparece. ¿Amén, hermano? Entonces podemos, quizás para hablar un poco de eso, pero no es el tema que estamos nosotros tratando en este momento, sino de los seres espirituales que se están moviendo hoy en día. Hay algo que Jesucristo dijo, que como en los días de Noé sería también en estos días que nosotros vivimos, ¿sí o no? Y no solamente por la maldad en el hombre, sino por los acontecimientos que se estaban dando. El libro de Judas, o la carta de Judas, bueno, que es un solo capítulo, capítulo 1, si decimos, versículos 14 y 15, cita un libro que no fue considerado como inspirado, el libro de Enoc. Pero al leer el libro de Enoc, nosotros nos encontramos con una historia de la época del Génesis, capítulo 6. Y él dice, en ese libro se le llama los vigilantes, seres inmensos en estatura, que no eran humanos, que habitaron entre la raza humana. ¿Sí me explico? El movimiento espiritual que tenemos hoy, tanto invisible como visible, se está comparando como en los días de Noé. Los avistamientos que la gente ve, quizás si usted me pregunta, ¿existen los ovnis? Si esa palabra, vamos al significado, es objeto volador no identificado. Amén. Si se ve algo en los cielos que no se puede identificar, eso es un ovni, porque es algo que no se ha identificado. Pero si usted me pregunta, ¿existen los extraterrestres? Yo le contestaría que sí. No como la ciencia nos hace creer, o la ciencia ficción, los cines, las películas, nos quieren hacer creer. Porque hoy en día, hermanos, usted va a ver casi todas las películas que están saliendo y por salir van relacionadas con seres raros con los humanos. ¿Sí o no? Que personas que tienen, hermanos, que ver con estos seres que traen superpoderes que vienen de otros planetas. ¿Sí o no? Raro, todo lo que se está viendo hoy en día. ¿Pero por qué? El enemigo es astuto y quiere conformar a la humanidad. Que esto parezca normal cuando en la realidad se vea. En la mitología griega usted se va a dar cuenta que ahí, hermanos, en la mitología griega hay dioses que sus cuerpos son cuerpos de animales, ¿verdad? De la cintura hacia abajo, y lo demás hacia arriba son figuras humanas. Eso es un mito, una mitología. Pero ¿de dónde sacaron esto? La palabra de Dios dice, hermanos, que Dios decidió destruir con diluvio, con agua, a la raza humana porque toda carne se había corrompido. De tal manera que estos seres espirituales hicieron que los hombres tuvieran relación con los animales. En el mismo tiempo que ahora estamos viviendo. Amén, hermanos. Tuvieran relaciones los hombres con los animales con hombres. Toda carne, cuando la Biblia dice toda carne, está refiriéndose a la carne de los animales. O todo animal había corrompido su camino, porque la maldad era grande. Incluso este libro, hemos hablado algunas veces acerca de esto. Este mismo libro dice que estos seres, el libro de Enoc, estos seres le enseñaron, ¿verdad?, a las mujeres a usar maquillaje, a usar brujería, a usar de tantas cosas que menciona ese libro. No fue considerado inspirado, pero Judas lo cita. Amén. Citando, ¿verdad?, de que cuando el Señor venga con sus millares de ángeles acá en la tierra, es un acontecimiento que usted y yo lo esperamos. Amén. Amén. Y evento que también en el cual nosotros vamos a venir con el Señor. Uno es el rapto de la iglesia y otro es la venida de Cristo. Cuando todo ojo le verá, ahí venimos con el Señor nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.
Entonces la Biblia menciona a los, en el versículo 4, habían, ¿qué dice ahí? Gigantes. Esa palabra en el hebreo es Nefelim o Nefelim. Amén. Y esa palabra, porque ese es el hebreo original que fue traducida como gigantes. Esa palabra, Nefelim, significa, esa palabra que estamos estudiando, significa los que son arrojados. Es curioso esto. Los que son arrojados, esa palabra hebrea significa los que cayeron, esa palabra significa los debilitados. Amén. Y es curioso que esa palabra Nefelim, que es el original hebreo, que fue traducido como gigante, significa los derribados. ¿Pero derribados de dónde? Del cielo. ¿Por qué la gente les llamó así? ¿O por qué el Espíritu Santo les llamó de esa manera? Fueron derribados. Que vinieron y comenzaron a operar entre la vida de los seres humanos. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 10, versículo 17 y versículo 20. Lucas 10, 17 y versículo 20. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Tiene usted? Dice la Biblia: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando habla de demonios, está hablando de seres espirituales que existen, son reales y atacan, quieren atacar en todo momento a la iglesia. Demonios que operan en la vida de aquellos que no han recibido a Cristo. Demonios que salieron de nuestros cuerpos cuando nosotros andábamos todos atormentados de esos animales, hermano. Venimos a Cristo y Cristo hizo una limpieza en nosotros. Cristo nos libertó de todo ello, expulsó toda clase de demonios que habían en nuestras vidas. ¿Y alaba? Y si ha quedado uno por ahí, hay que reprenderlo. Tiene que salir, hermano. No tiene nada que ver con la vida de un cristiano. Gloria a Jesús. Entonces, dice acá que ellos regresaron con gozo. Señor, orábamos y los demonios salían huyendo. Amén. Poníamos las manos, los enfermos se sanaban. Los que estaban endemoniados, el demonio gritaba y salía huyendo, no resistía. No el poder de los apóstoles, sino el poder del nombre de Cristo. Porque el nombre de Cristo es el que tiene poder. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Es un nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice entonces el versículo 18, y les dijo: yo veía, les dice el Señor los escucha y llegan con gozo. Dice que iban felices, ¿verdad? Y yo considero, ¿verdad? Como cuando hay varios hijos en la familia y todos quieren dar la noticia, que salen corriendo, es que el que llegue primero es el que da la información. Imagínense a los apóstoles con gozo. No, decía Pedro, yo por ser, tal vez Judas decía, no, por ser el mayor de todos, yo tengo que hablar con el Señor y explicarle todo lo que ha pasado. Y todos llegan gozosos y le dice: Señor, en tu nombre. Amén. Cuando pronunciábamos tu nombre, los demonios se iban. Entonces Jesús nos escucha y Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén, hermano. ¿Y cómo no lo iba a ver si él dio la orden? Amén, hermano. Él dio la orden y se tuvo que cumplir. Y fue expulsado como un rayo. Entonces, a estos gigantes, en el hebreo, las palabras que estábamos leyendo, significa, dijimos, los que son arrojados. Amén. Significa los que cayeron. ¿Cayeron de dónde? Significa los debilitados. Porque cuando estos seres angelicales fueron derribados, tomaron una forma que ya no era una forma angelical. Amén. Sino que tomaron una forma horripilante. Se deformaron. Amén. Juntamente con el mismo diablo. Amén. Amén, hermanos. La belleza que había en ellos desapareció. Amén. Porque el pecado arruina. Amén. El pecado desfigura. Amén. La Biblia dice que cuando estábamos en delitos y pecados, nosotros éramos una llaga podrida. Amén. O sea que ni siquiera una parte bonita había. Desde la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Qué es lo que éramos? Dice la Biblia. Una llaga, una hinchazón y podrida llaga.
pero el Señor nos ha transformado y Él ha cambiado en lo espiritual, nos ha hecho a su imagen. Gloria a Jesús, aleluya. Nos ha dado una nueva forma y le alabamos a Dios por él. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sí ve usted? Y nada os dañará. Dios da la autoridad, el poder, ¿verdad que sí? Entonces el versículo siguiente dice: pero no os regocijéis de que los espíritus, ¿verdad?, se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Nos regocijamos por él. Nos alegramos porque el Señor respalda nuestras vidas, nos llene, porque es parte de la unción del Espíritu Santo y la manifestación de gloria en nosotros. Pero el mayor gozo es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gloria a Jesús. Hemos sido comprados. El Señor pagó por nosotros y nos dejó la prueba de ese pago. El adelanto que es el Espíritu Santo. Las arras del Espíritu. Amén, hermano. ¿Lo creemos? Amén. Claro que sí. Más adelante en la Biblia, o la Biblia menciona la palabra gigantes, pero ya no usa la misma palabra, sino que usa la palabra refaitas. Y esa palabra en realidad ya significa una persona grande. La primera palabra que estábamos estudiando, que es la palabra Nefelim, esa palabra significa los caídos, los derribados. Pero esta otra palabra significa gigante. Amén, hermanos. Y esta palabra nosotros la encontramos en Deuteronomio, capítulo 2, versículo 10 al 11, si usted quiere ir conmigo. Gloria a Jesús. Deuteronomio, capítulo 2, versículo 10 al 11. Dice la palabra del Señor: los emitas habitaron en ella antes, ¿sí dice, verdad? Pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de ¿quién? De Anak. Versículo 11. Por gigantes eran ellos tenidos también. Por gigantes, porque la estatura era grande. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Al otro día predicamos un tema acerca de la genética humana y cómo se fue distorsionando la genética, que es lo que pasó allá con Noé cuando se friega y cuando la Biblia dice que su hijo lo conoció su desnudez. La palabra conocer, nosotros la encontramos también en el Génesis, cuando Adán conoció a su mujer. De ahí nosotros podemos sacar conclusiones. Amén. Se corrompió totalmente, que luego desde ahí, como se había distorsionado la genética, nacen, o de ese pueblo, de ese muchacho, nacen los sodomitas. Amén. ¿Cuál ha sido el propósito del diablo? Destruir. ¿Cuál ha sido el propósito del diablo? Que no vayamos al cielo. ¿Cuál ha sido el propósito del enemigo en su vida desde que usted vino a Cristo? Sacarlo del evangelio. Amén. Y que Cristo no esté en su vida. Que hayan prioridades mayores antes que Él. ¿Sí o no? Ese ha sido el propósito. El enemigo llega a la vida de la persona y le dice: ¿para qué vas a ir a la iglesia? Amén. Y la persona dice: bueno, sí, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Usted sabe para qué viene a la iglesia. Venimos a alabar a Dios, venimos a glorificar el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Hay momentos en los cuales usted se puede tirar de rodillas y puede llegar algo a su vida que le dice: ¿para qué estás orando? Tienes tanto tiempo con esta misma petición y no te contestas. Porque Dios nos escucha. Amén. Dios nos escucha. Y en su debido tiempo, en el tiempo de Él, porque el tiempo de Dios siempre es perfecto. En el tiempo de Él, Dios va a hacerlo. El enemigo siempre ha querido detenerlo. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual. De esos seres que estamos quizás rascando así de a poquito en lo mucho o mucha información que obtenemos en la Biblia, nosotros encontramos, hermanos, que estos seres son reales. Que quieren destruir. Demonios que llegan para atormentar, para robar la paz de la vida de los cristianos. Para quitarle el gozo al cristiano. El deseo de buscar a Dios. Si una persona dice: voy a ayunar, y comienza a ayunar, y se te va a salir úlcera. Te vas a enfermar. ¿Amén?
Y ahora que tenían pollo en la casa, te pones ahí una. Tremendo, el diablo es astuto. Para poner un ejemplo, hermano, pasan muchas cosas, ¿verdad? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Amén? ¿Verdad? Dice, ¿para qué vas a ir? Mira qué tan peligroso está nevando. Si uno pone, pero para el trabajo, tiene que quedar. Pero el propósito del enemigo es robarnos la bendición, que no glorifiquemos a Dios, que no sigamos en los caminos del Señor. ¿Amén? Tanto problema, nada se resuelve, tú sigues siempre ahí luchando y no ves claro, decimos nosotros, idioma hebreo salvadoreño, no ves el sol claro. ¿Amén? No ves el sol claro. Pero creemos en un Dios de poder. Hasta el día de hoy permanecemos firmes. Las cosas Dios las lleva como Él quiere llevarlas. Y en su debido tiempo Él va a contestar la petición. Lo que yo tengo que hacer, lo que usted tiene que hacer es seguir adelante. Hay que resistir a ese animal y va a huir de nosotros. Eso dice la Biblia. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios. Resistan al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué significa esto? Sigue confiando en el Señor. ¿Qué significa esto? Sigue buscando a Cristo. Cuando usted vino al Señor, ¿cuántas luchas no hubieron en ese momento? ¿Para qué vas a pasar? ¿De gusto vas a pasar? No vas a cambiar. ¿Sí o no? Vas a seguir siendo el mismo. No pasé, eso es de gusto. Más la gente que se va a reír de vos o de ti ya después cuando no vayas a la iglesia. Esos son pensamientos que el enemigo pone. Sí, amén. Amén, hermano. Amén, amén. Lo que no, ¿verdad? Que pueden hacerlo, que están viviendo juntos y pueden casarse. Y dice, ¿para qué se van a casar? Si miren, ¿cuántos años tienen juntos? ¿Para qué van a arreglar su vida? Eso de que arreglar su vida es mentira. Amén. Amén. Para las personas que pueden hacerlo. Amén. Amén. Entonces, todas estas cosas vienen a nuestra mente y entendamos que tenemos una lucha espiritual. Amén. Es una lucha espiritual. Hay opresiones que muchas veces las sentimos. Sí, amén. Luchas fuertes, hermano, que tenemos que luchar, batallar contra fuertes a través de la oración. Han habido momentos que si no oramos, eso no se va. Amén. Son luchas fuertes. ¿Por qué? Porque vivimos una guerra espiritual. El momento que estamos en el culto alabando a Dios, puede llegar una vocecita a su oído y dice, ¿para qué vas a cantar? Sentate mejor. ¿Para qué vas a aplaudir? Eso es de gusto. Entienda que el único que no quiere que usted da la vida a Dios es el Dios. El Señor quiere que le glorifiquemos. Para eso nos trae a nosotros a este lugar para glorificar su nombre. Entonces, todas estas cosas suceden. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual. Amén. El libro de Números habla acerca de estos gigantes cuando mandó a aquellos 12 a inspeccionar la tierra. Llegan, ¿verdad? La Biblia dice que llegaron unos hermanos que no llevaban un buen resultado. Dicen, no, esas ciudades de gigantes, es cierto que allá maná le echen miel, pero hay unos que nosotros parecíamos como langosta a la par de ellos. Amén. Podemos ver el relato de la Biblia de David y el gigante. Pero ¿cuál ha sido el propósito? Vuelvo a decir, del enemigo: distorsionar la genética humana porque quería impedir que el Mesías naciera. Distorsionando la genética, el Mesías no iba a nacer con 6 dedos. Se metió en la vida de Judá y Tamar, que era, ¿cómo se dice? No era. Y del fruto de esa relación prohibida que hubo, ahí viene el linaje. Siempre quiso detener el nacimiento del Mesías. Y cuando vino y reconoció quién era, porque lo reconoció, los demonios cuando lo veían sabían quién era. Y dice, ¿para qué has venido a atormentarnos antes de tiempo, Jesús, Hijo del Dios viviente? Amén. Y en algunas ocasiones Jesús le dice, cállense. No quería que hablaran, no quería que dijeran porque no había llegado su tiempo todavía. Amén, hermanos. Pero lo reconocieron. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús iba salen, ¿verdad? Los discípulos, el maestro, y se levanta aquella tempestad, ¿verdad? Jesús llevaba un propósito firme: llegar a la orilla de la playa y llegar a la ciudad de los Gadarenos. Había una necesidad ahí, Jesús la conocía bien. El demonio reconoció, amén, quién iba rumbo al lugar donde él habitaba.
Dice que cuando Jesús se bajó de la lancha, de la panga, del bote, dice que inmediatamente aquel hombre venía corriendo. Y no era por la voluntad de él, era la legión de demonios que traía. Reconocieron a Jesús. Amén. Esto es real. Para muchas personas, lo demoníaco, eso no es real, eso no existe, pero es tan real como nosotros nos estamos viendo acá. Es real. Amén, hermanos. Es real. Y son batallas que nosotros estamos librando fuertemente, que aunque estamos en este cuerpo físico, pero las luchas son fuertes. Espiritual, lo sentimos fuerte. ¿Sí o no? Entonces, pero entendemos cuál es el propósito. ¿Verdad que sí? Destruirnos y que no sigamos. ¿Qué es lo que pasó cuando decíamos, ¿verdad? Ponemos este ejemplo, nos hicieron el llamado. ¿Ven? Yo recuerdo, hermanos, cuando Dios me llama, llegué a la iglesia, me senté en una banca, inmediatamente vi que todos voltearon a ver. Y una voz en mi mente, mira, están riendo. De voz están riendo. ¿Verdad? Porque la voz fue salvadoreña. De voz están riendo. Están viendo, mira, todos están borrando, ¿cómo se te quedan viendo? Inmediatamente salí. Gracias a Dios que usó a muchas personas para cumplir su propósito. Sí, amén. Y le damos gloria al Señor por ello, por el propósito que Dios ha cumplido en cada uno de nosotros. Sí, amén. Amén, hermanos. Pero esa lucha espiritual la hemos tenido todos. Nosotros entendemos cuando le hacemos el llamado a los amigos que vienen, a las personas que no han recibido a Cristo y nos dicen que no, nosotros entendemos. Amén. Son luchas, son ataduras que hay. Amén. Las personas se ve bien, se ve normal, pero hay ataduras espirituales y esas ataduras quieren llevar a la persona al infierno. Quieren llevarlo a una condenación. Pero el Señor reprenda al diablo y las almas sean libres en el nombre del Señor. Porque ese es el propósito. Cristo vino a libertar, a dar apertura de cárcel, dice la palabra. El propósito es hacernos libres para la honra y la gloria. Entonces, todos estos avistamientos, hermanos, que se están dando, no se sorprenda usted por eso. Vienen cosas mayores. Amén. Cuando usted y yo nos levantemos, desaparezcamos de esta tierra, va a haber un argumento. Los extraterrestres vinieron. Se los llevaron para hacer algún experimento. Allá con una están abriendo de la panza, algo están haciendo. Pero no estará pasando nada de eso. Estaremos con el Señor. Estaremos con Él. Estaremos con Él. Estaremos con Él. La palabra de Dios nos indica que incluso los dos personajes que se levantan en el tiempo de la tribulación, el falso profeta, y este personaje tiene que ser judío también. El falso profeta dice que hará descender fuego del cielo. Algunos creen que va a ser el milagro para que el fuego en el altar se encienda del templo que se va a construir. Porque siempre Dios encendía el fuego. Entonces, algo sobrenatural, ¿sí o no, hermano? Fuera de lo natural. Amén. Y engañará a muchos, dice la palabra. Son seres espirituales moviéndose. Vuelvo a repetir que ahorita mismo se están moviendo. ¿Qué sabemos nosotros si en este momento hay ángeles luchando, batallando con legiones de demonios que quieren destruir esta reunión de santos que hay en este lugar? Amén. Alrededor, hermano, un campamento como lo que sucedió allá con Eliseo. Peleando. Amén. Habían llegado los asirios, los tenían rodeados, pero eran más los que Dios había mandado. Amén. Los enemigos no lo veían, pero en lo espiritual se estaba moviendo un ejército tremendo, fuerte. Amén, hermanos. Porque la guerra espiritual es real. Es real. Y nosotros debemos de entender esto. Somos soldados de Cristo. Y debemos de entender acerca de estas luchas. Hay algo que debemos notar y es a través de la Biblia, y es que los ángeles pueden materializarse. Vamos por favor a Génesis. Ya pasamos 5 minutos. Génesis capítulo 18, versículo 1 al 5. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia. Después le apareció Jehová en el encinar, así es, ¿verdad? Ayúdenme, hermano. Yo no fui a la escuela. Usted me ayude, por favor. En el encinar de Mamre, así es, ¿verdad? Estando él sentado a la puerta
de su tienda en el calor del día. Luego sigue diciendo, y alzó, levantó la mirada, ¿verdad? No sabemos si lo alzó hacia arriba y estos seres venían desde arriba o la alzó al horizonte y los pudo observar. La Biblia dice que levantó su mirada. Amén, hermanos. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Sigue diciendo la Biblia. Y dijo, Señor, oiga, eran varios, ¿verdad que sí? Amén. Pero solo ante uno se arrodilló. Él sabía quién era. Amén, hermano. Dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, quédate acá. El versículo 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, literal. Amén. Los ángeles se habían materializado. Estuvieron ahí, comieron con él, como nosotros. Amén, hermano. Materializado. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que así también los demonios, los ángeles caídos, tienen el poder de materializarse. Amén. Amén. Así como se nos puede presentar un ángel en forma humana, también un diablo. Amén. Muchas personas, muchos cristianos han tenido experiencia con ello. Hay ataques tremendos. Hay algo que los psicólogos dicen que eso es nada más en la mente, esos sueños que se conocen como sueños sucios. Pero eso no es solamente la mente, son ataques del diablo. A lo que se conoce como incubos y sucubos. Incubos es cuando el hombre sueña con una mujer, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? Que es una mujer, demonio. O, ¿verdad? Sucubo, que la mujer sueña con un hombre. Y es terriblemente un ataque, una lucha, ¿sí o no? Fuerte, que se da en la vida y testimonios de muchas personas que son atacadas terriblemente con ello. Amén, hermano. Luchas espirituales, mi hermano. Porque el mundo espiritual es real. Entonces, aquí, para no alargar la lectura, dice que aquellas personas se quedaron, comieron con él, luego Jehová, mientras los otros descendían a Sodoma, dice que Jehová se queda hablando con este hombre, ¿verdad que sí? Y usted puede leer, hermanos, los relatos bíblicos, cómo este hombre comenzó a interceder por aquella ciudad, mientras aquellos 2 personajes, aquellos ángeles materializados, llegaron también hasta donde estaba Lot, y Lot hizo lo mismo. Les preparó alimentos, los tuvo ahí en la casa. Eran como personas, pero eran ángeles. Entonces, entendamos esto. Hay cosas que nos pasan en la vida que son el puro diablo. Y uno debe entender lo que dice Pablo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Se pueden materializar, pero entendamos que detrás de toda manifestación, ya sea una persona real o en una materialización, hay demonios que están operando. Amén, hermanos. Demonios que se están moviendo en las vidas de las personas. Hebreos, capítulo 13, versículo 2. Vamos a ir ahí, por favor. Gloria a Jesús. Hebreos 13, 2. Gloria a Jesús. ¿Qué dice ahí? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron. Usted a lo mejor ha escuchado más de algún testimonio de alguna familia, de alguna persona que hospedó a alguien que al final era un ángel. Que Dios llevaba un propósito ya para esa familia, para ese hogar. ¿Sí o no? Tantas cosas en la mitología, tantos cuentos que han existido y personas que no, aunque haya sido un cuento, muchas personas lo han visto real. Amén. Porque el enemigo aprovecha el miedo para atacar a la persona. Amén. Tantos espantos que supuestamente existían y mucha gente los vieron reales. ¿Qué es lo que pasó ahí? Amén. Que un familiar se murió y que de repente sentimos que nos estaban aruñando los pies en la noche y miramos, abrimos los ojos y era el familiar que estaba ahí. ¿Sí me explico?
Quizá otra que apareció la abuelita y le dijo, mira hija, donde dejé el dinero fue en tal y tal, y ahí estaba. No es que mi abuelita vino, no fue tu abuelita porque ya no puede salir. Amén. Son espíritus que se materializan y toman forma de la persona. Sí, amén. Amén. Para que la gente crea en todas estas cosas. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, estamos claros en lo que creemos. Sí, amén. 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 Los muertos no pueden salir de donde están. No se les está permitido. Eso dice la Biblia. Amén. Entonces, cuando usted ve algo así, usted entienda que los ángeles tampoco van a hacer eso. Amén. Porque entonces le estarían induciendo en su mente a creer en que los muertos se pueden, o sus espíritus pueden aparecer por doquier. Sí, amén. Son luchas, son batallas en la vida de las personas. Luchas fuertes, seres espirituales que atacan nuestra vida. Seres espirituales que nos quieren cautivar nuevamente, o seres espirituales que quieren tener cautiva a las personas todavía. Y no quieren que les resplandezca la luz del Evangelio y Cristo entre su vida y gobierne en el corazón. Gloria a Jesús. Les invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a llegar hasta acá, hermanos. Les invito a ponerse sobre sus pies. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón, yo hago